Mi nombre es Pedro Salaberry. Yo soy licenciado en Ciencias Biológicas y además profesor de Educación Media y Superior en Biología. Eh, Hoy en día me desarrollo como becario doctoral del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. A su vez también soy docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo afecta a nivel molecular el asbesto en la salud y qué enfermedades se desarrollan en consecuencia? Bien, eh, el asbesto, como sabemos, es un mineral que se encuentra en muchos productos industriales. ¿Sí? Se encuentra, por ejemplo, en ciertas pinturas, en revestimientos de paredes, y que frente a la exposición a estos, no a corto plazo, más bien a largo plazo, o sea, la exposición puede ser en un punto temporal y recién el diagnóstico de una enfermedad relacionada a ella puede ser a los 30, 40 años de esa exposición, ¿sí? Eh, pero en general lleva a una enfermedad bastante agresiva, ¿sí? Ya sea bien un tumor de, por ejemplo, pulmón por inhalación de las fibras de asbesto, ¿sí? También puede ser tumores relacionados con el corazón, y lo más raro, pero más relacionado a la inhalación de asbesto, que es la mesotelemia, ¿sí? Esta enfermedad, este cáncer, es uno de los más agresivos conocidos, ya que una vez que es diagnosticado, el pronóstico medio de un paciente es de 7 a 12 meses, o sea, no llegan a más del año, ¿sí? Y esto se debe a que las fibras de asbesto, al ser inhaladas, generan ciertas injurias, tipo ciertas lastimaduras, digamos, en las vías respiratorias, en los pulmones y en otros sitios, y que, bueno, también generan un impacto a nivel molecular. ¿De qué manera? Bueno, terminan generando en las células una liberación de lo que se llama especies reactivas de oxígeno, ¿sí? O ROS, por sus siglas en inglés, eh, que al aumentar generan tumores, ¿sí? Eso a su vez genera una mayor inflamación, ¿sí? Porque estos tumores también generan inflamación y se desarrollan estos tipos de tumores. El mesotelioma, digamos, ¿sí? Que es esta enfermedad, es muy poco frecuente, pero como te digo, es una enfermedad que al darse lleva a la muerte muy cercana, y en general está dada por también una previa susceptibilidad en los pacientes que tiene que ver más bien con una mutación en un gen, ¿sí? Que se llama BRCA1 Associated Protein 1 o BAP1, ¿sí? Que nada, es una molécula que es una enzima que está relacionada con la deubiquitinación de proteínas. Esto quiere decir con un mecanismo molecular de degradación de proteínas internas y que están vinculadas, entre muchas cosas, con la reparación del DNA, con lo que tiene que ver con la inhibición del crecimiento celular, ¿sí? La apoptosis, que es el mecanismo de muerte celular programada, ¿sí? Que es natural en nuestro cuerpo y que se necesita para que si no se tienen esas barreras, ¿sí? De moleculares, los tumores avanzan. Entonces, mutaciones en esta proteína pueden llevar a problemas como son el cáncer. Y la inhalación de las fibras de asbesto son las que complican este tipo de enfermedades, ¿sí? Y que tener esta susceptibilidad aumenta las chances de desarrollar estos tumores, ¿sí? Eh, Otra cosa que se observó también es que a nivel molecular hay un gen, NF2, ¿sí? También llamado su proteína Merlin, que nada, al tener mutaciones sobre esta proteína y que en general se hace no como causa al estilo susceptibilidad, que era lo que recién te comentaba, sino más bien como consecuencia de esta enfermedad, ¿sí? Eh, Esas mutaciones llevan a la desregulación de una vía celular, ¿sí? Que se llama la vía HIPO, y que
al desregularse aumenta, ¿sí?, la proliferación celular y por lo tanto el desarrollo tumoral, ¿sí? ¿Cuál fue el uso histórico del asbesto? La respuesta depende de cuando uno quiera arrancar. Desde la antigüedad, en la antigüedad ya hubieron, se describieron usos para el asbestos, se habló Carlomagno, ya en la época de Carlomagno ya se hablaba del uso del asbestos, de la manera que se lo utilizaba era tejiéndolo. Los alquimistas lo utilizaban para unos trucos de magia, por ejemplo. Como se tejían mantas, los alquimistas tiraban las mantas estas al fuego y lo maravilloso era que no se quemaban y cambiaban de color. O sea, históricamente hace muchísimo que se lo usa. A lo largo del tiempo se fue viendo y se fue rescatando las distintas propiedades que tenía el asbestos. Por lo tanto, cuando se empezó a ver esta resistencia que tenía el fuego, o sea que eran capaces de ser ignífugas, se empezaron a utilizar para aislarlos justamente de las fuentes de calor. Después se vio que tenían muchísima resistencia, por lo tanto se fue incorporando tanto industrialmente como domésticamente. Entonces, por ejemplo, se vio que tenía características aislantes térmicas, entonces se lo utilizaba como aislantes en las viviendas. Otra de las características que tiene es ser resistente a los ácidos y a los distintos químicos, por lo tanto se lo fue incorporando en ámbitos industriales en los que se utilizaban este tipo de componentes. Otra de las características que tenía y que se fue viendo es que eran resistentes a todo lo que es tracción y desgaste y fricción, por lo tanto se empezaron a utilizar también para elementos como por ejemplo frenos y embragues en el área automotriz. Resistente, como comenté antes, al tema térmico, entonces por ejemplo se utilizaba en la industria del vidrio, todo lo que fuera grandes hornos y elementos de altas temperaturas. ¿Qué tipo de industria sigue utilizando el asbesto? La industria de techados asfálticos, porque utilizan el asbesto como refuerzo para la mezcla bituminosa. Tubos de cloacas, fibrocemento, paneles acanalados para techos. En Estados Unidos aún se sigue usando para frenos industriales. En Canadá recién se prohibió en diciembre del 2022, pero en Estados Unidos todavía está permitido. En Argentina está ya restringido hace años. Yo reemplacé todas las formulaciones de fricción en 1996. Se fabrican además juntas para múltiples de autos y motores, eh, sellos mecánicos con hilado de amianto trenzado, aunque ahí ya está empezando a ser reemplazado por la fibra de vidrio, pero todavía se sigue usando amianto. Y hay un amianto en Argentina, en una cantera de Córdoba, que es muy chiquito, pero lo siguen utilizando como carga de fibra, aunque no figure como asbestos, pero es un asbesto. El cartón de amianto todavía se sigue utilizando como aislación en calderas. Hay paneles moldeados con muy poca carga de adhesivo, lo cual los convierte en peligrosos porque cualquier movimiento o vibración que hubiera en la estructura donde está alojado el cartón de amianto o estos paneles, hace liberar fibras que, por ejemplo, en una ventilación de caldera puede tirar fibras a habitaciones. Aún todavía se sigue fabricando con asbesto. Hay muchas aplicaciones, inclusive hay algunos talcos industriales y aún cosméticos
contaminados con asbesto porque están muy ligados los yacimientos de asbesto con los yacimientos de talco. Y en muchos casos está contaminado. Vos compras el talco de uso industrial y aún tiene fibras de asbesto, pero es muy cortas, pero sigue siendo asbesto. Yo creo que todavía se sigue usando en Argentina en los subtes. Hay unas placas por una característica que tiene el asbesto que es muy importante, porque es en una sola fibra hay aislación térmica, aislación eléctrica y resistencia a la temperatura. O sea, es muy estable químicamente, eh, inclusive a altas temperaturas, hasta alrededor de 720 grados centígrados, donde se descompone y pierde un 18% de agua de recristalización. Pero es muy estable a la temperatura. Entonces, para aquellas piezas que están en fricción o cerca de fricción que puedan recibir temperatura de uso eléctrico, por ejemplo, los aisladores del soporte de cables en subtes, eh, son unas piezas, son unas placas con unas ranuras, creo que se siguen fabricando todavía en compuestos que no publicitadamente siguen teniendo asbestos. ¿Existen hoy en día tratamientos que nos garanticen una cura para estas enfermedades? Bien, la cura para este tipo de enfermedades no existe. Como te comentaba previamente, las enfermedades relacionadas con la inhalación de fibras de asbesto son terminales en general. Sí hay ciertas terapias que se pueden realizar, pero no son específicas, son más bien terapias generales, como son la cirugía de los tejidos que estén afectados por los tumores, ya sea también, por ejemplo, algún tipo de quimioterapia, que en realidad las más utilizadas son las quimioterapias generales, ¿sí? O más bien algunos tratamientos con cisplatino que se usan en la clínica, para los cuales hay ciertos tumores que generan resistencia, ¿sí? Entonces tampoco es 100% efectiva. Y la radioterapia, que es también otro tipo de tratamiento, pero más bien general. Y en realidad hoy en día son de los únicos tratamientos para este tipo de tumores, específicamente para el mesotelioma, ¿sí? En el presente se están desarrollando otro tipo de drogas que son más específicas. Por ejemplo, se puede combinar un tratamiento con cisplatino, que era lo que recién te comentaba, y sumarle alguna droga más bien específica, como son hoy en día los inhibidores de el factor de crecimiento epitelial vascular, ¿sí? VEGF-A, los cuales han tenido cierto tipo de efectividad en la clínica, digamos, alargando la expectativa de vida de los pacientes. También existen ciertos tratamientos más bien de inmunoterapia, que a veces funcionan para este tipo de tumores y que hoy en día están muy en boga, como son las terapias de PD-1 y PDL-1, ¿sí? Que son inmunoterapias, como te comentaba, y que en general también tienen un buen pronóstico en pacientes, pero de vuelta no son curas, son más bien alguna forma de extender la expectativa de vida de los pacientes. ¿Qué enfermedades están asociadas a la exposición del asbesto? Antes de responder esta pregunta, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos asbestos, en realidad no hablamos de una sola sustancia, sino es un grupo de sustancias. En la bibliografía está descrito específicamente asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma pleural, pero específicamente para dos tipos de asbestos, el crisotilo y la anfibolita. Para el resto queda como una duda, pero igualmente cuando a posteriori se regularizó el uso del asbestos, se tomó englobado a todos, por la característica que tienen todos de ser fibras minerales.
o sea, las características físico-químicas de las mismas. ¿Por qué crees que siguen utilizando el asbesto a pesar de las consecuencias negativas que produce? A pesar de la identificación de salubridad que tiene el asbestos, los periodos de gestación de las enfermedades producidas por el asbesto son 20 o 25 años. Son periodos muy largos. Yo creo que algunos países lo siguen utilizando pensando en que se puede reemplazar en poco tiempo. No es fácil en algunas aplicaciones reemplazar el asbesto porque en una misma fibra de fácil utilidad tiene muchas propiedades que sirven mecánicamente, eléctricamente, químicamente para un compuesto. Es flexible, o sea, aumenta la flexibilidad, la resistencia a la flexibilidad de un moldeado, de un composite. Es resistente a la tracción. ¿Es reemplazable? Sí, es reemplazable, pero para reemplazarlo, que será otra respuesta, requiere tiempo. ¿Por qué se sigue usando? Porque es una fibra fácil de utilizar. No necesitas mezcladores especiales ni muy complejos para poder manipular y abrir el amianto para que sean fibras más dispersas. La misma cantidad de fibra desparramada hace que mecánicamente sea más eficiente. En principio, es fácil de manipular y es fácil de mezclar, es fácil de chopear, es fácil de incluir en un compuesto. Se sigue usando también en concreto, en cementos, en fibrocementos. La palabra fibrocemento está referida a la fibra del amianto más cemento. Es barato. Históricamente se utilizó hasta que se descubrió sus problemas generadores de enfermedades complejas de resolver o de curar o no, ¿no? Directamente muy difícilmente solucionables. Pero es uno de los compuestos y no es solamente el que genera este tipo de enfermedades. Por eso la respuesta es mucho más compleja, porque eh, el primer paso en muchas enfermedades que genera el asbesto es la silicosis. Pero la silicosis la podés adquirir en muchas otras industrias sin que haya asbestos en el aire. Esto es una acotación al margen, separada, pero es importante verlo para quienes piensan que solamente eliminando el asbestos tenemos una calidad de vida o una disminución en el riesgo de salud. Teniendo en cuenta todos los riesgos que lleva a estar expuesto al asbesto y todas sus consecuencias, ¿crees que está suficientemente difundido todo lo que es el riesgo y sus consecuencias? Bueno, em, la realidad es que hay pocas personas que conocen acerca de la presencia del asbesto en los revestimientos de las construcciones y todo, y mucho menos de las consecuencias que puede tener, ya sea a nivel molecular, a nivel clínico, por lo que no hay mucha difusión, ni tampoco hay muchas referencias en la cultura. Yo recuerdo, por ejemplo, un capítulo de la serie Bones, ¿sí? Huesos, una serie estadounidense de una antropóloga forense que observa un tratamiento a una niña a la cual le habían hecho un trasplante óseo y que ese trasplante óseo parecería que le generó el mesotelioma. Y eso más bien es porque ese hueso provenía de un paciente con esta enfermedad que había generado metástasis en el hueso, ¿sí? Y que justamente esa persona trabajaba en construcción. Y es la razón por la cual en su vejez se desarrolló esta enfermedad y finalmente es lo que lo llevó a la muerte. El capítulo justamente termina con que esta paciente no se recupera, dado que esta enfermedad no tiene cura, ¿sí? Pero más allá de esa referencia que recuerdo, no hay muchas referencias
en el día a día que hagan alusión al uso de asbesto en muchos lugares. Hace poco se habló mucho de la presencia del asbesto en los revestimientos por el uso de este en las pinturas de los subtes, por ejemplo. Y justamente esa noticia hizo que saliera a la luz el hecho de que este producto se utiliza incluso hoy en día en ciertos lugares, a pesar de que en gran parte del mundo hoy es ilegal. ¿Crees que la gente es consciente de los riesgos a la exposición del asbesto en lugares comunes? Esto habría que hablarlo un poco más históricamente porque el asbesto está prohibido su uso y está reglamentado su uso desde el 2003 en la Argentina. En realidad tenemos que volver un poquitito más atrás y la IARC, que es la Agencia de Investigaciones en Cáncer, que depende de la OMS, ya clasificó como carcinógeno químico al asbesto de clase 1. Eso significa que tiene la capacidad de producir cáncer en el ser humano ya a fines de los 80. Durante los 90 y a fines de los 90 se empezaron en algunos países a reglamentar su uso. Si eso paralelamente fue acompañado con programas aplicados a concientizar a la población, no lo tengo muy claro, creo que no suficientemente. Hoy en día que está prohibido y que ya tenemos muchos menos elementos con compuestos de asbestos, por ahí la gente es un poquitito más consciente, pero creo que no hubieron suficientes campañas de concientización. ¿Crees que en el futuro exista un mundo libre de asbesto? Sí, sí, se puede hacer, siempre se puede hacer. El asbesto es reemplazable, yo lo reemplacé totalmente en todas las formulaciones, inclusive en materiales de alta temperatura en 1996. El tema es que para eso se requiere desarrollo. Y hay muchos países que no invierten dentro de su porcentaje de facturación o de ganancias un porcentaje importante en desarrollos. La fibra de asbesto no se puede reemplazar en sí misma por una sola fibra, o sea, para reemplazar la fibra de asbestos y dependiendo de la aplicación que se requiera, hay un abanico de fibras muy importantes, pero habría que considerar el rango de temperatura, temperatura máxima de servicio u ocasional, eh, requerimiento de flexibilidad y de resistencia mecánica. Hay una gama muy amplia de fibras, desde celulósicas, celulósicas modificadas, poliamidas, pararamidas, eh, fibra de carbono, que son muy caras, fibra de grafito, que son aún más caras, pero hay fibras intermedias en precio, como la fibra de grafito, lana mineral, fibra basáltica, lana de roca. Hay muchas fibras, pero en sí mismo pueden tener la propiedad de aumentar la resistencia a la tracción y no a la flexión. No son aislantes térmicos como es el asbesto, porque en sí mismo en la estructura del asbesto tiene aire dentro de las microfibras, entonces es un muy buen aislante a pesar de usar una fibra muy pequeña. Esa fibra en sí es muy aislante. Reemplazar, sí, seguramente se puede reemplazar. Eh, Hoy día hay construcciones inclusive por 3D, se pueden generar estructuras. Estamos hablando del uso de termoplásticos, pero hay otras estructuras que requieren el uso de materiales de otras calificaciones que los termoplásticos. Más allá que los polímeros están avanzando muy, muy rápidamente y realmente es apasionante, ¿no? Eh, Hay otros aportes inclusive que pueden aportar, que pueden ayudar en el futuro a reemplazar materiales nocivos, porque no es solo el asbesto el materiales nocivos que debemos eliminar del ambiente. La nanotecnología, por ejemplo, nanotecnología aplicada a composite es apasionante y es muy interesante, pero todo eso requiere desarrollo y muchas empresas no están dispuestas a eso, prefieren comprar un desarrollo ya hecho o adquirir por un contrato una transferencia de tecnología, pagando un royalty.
eh, pero sí, reemplazable es reemplazable, pero en combinaciones de fibras, no en sí mismo por una sola, no es simple el reemplazo, pero sí, en la mayoría de las aplicaciones ya está reemplazado. ¿Vos pensás que hay un compromiso por parte de la comunidad científica en encontrar curas para estas enfermedades que causa el asbesto y que justamente son irreversibles? Bueno, hoy en día hay ciertos trabajos que se están realizando en los últimos años especialmente en relación a estudiar tratamientos más bien dirigidos. Como yo te comentaba, la mayoría de los tratamientos son más bien generales, como son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero hoy en día se están haciendo estudios para encontrar drogas específicas para este tipo de enfermedades y que tienen que ver justamente con lo que te comenté previamente, con algún tipo de pequeña molécula, ¿sí? Que pueda bloquear alguna de las vías celulares, ¿sí? Que afectan y que llevan al desarrollo del tumor, ¿sí? Como pueden ser en el caso de SHAP, ¿sí? Que es una proteína que se encuentra arriba abajo de la vía hipo, ¿sí? Que es la cual está afectada por la mutación de la proteína Merlin, ¿sí? Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los últimos estudios que se estuvieron realizando y distintos ensayos clínicos al respecto, como también anticuerpos específicos para este tipo de cánceres. Pero de vuelta, al día de hoy no existe una cura. Y este tipo de ensayos no se podrían dar si no fuera por un apoyo continuo por parte del Estado, porque al ser una enfermedad poco frecuente, como te comentaba, son enfermedades muy raras, ¿sí? de baja frecuencia en la población, y que a pesar de la exposición, solo aquellos que tengan exposición prolongada, como es gente que trabaja en la construcción, la contrae, y no en tiempos cortos, sino más bien una primera exposición lleva a el diagnóstico recién a los 30, 40 años, ¿sí? Entonces surge durante la vejez. Esto lleva a que no sea un tema muy atractivo para los sectores privados, pero gracias a que existen los sectores públicos y el Estado que apoya la investigación, es que se pueden generar estos tipos de estudios y ensayos clínicos y así continuar en el trabajo de encontrar mejores tratamientos para este tipo de enfermedades. Yo creo que desde la comunidad científica hay un interés común en estudiar todos los tipos de enfermedades, pero que obviamente sin el apoyo de la población, en primero y principal, y después del Estado y de otros sectores públicos, no se puede llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Entonces, por más de que haya un interés por parte de la comunidad científica, sin el apoyo externo, esas investigaciones no se pueden llevar a cabo. Y eso también es importante, porque la comunidad científica no está aislada, no está por fuera de la población. Somos parte de la población, los investigadores somos también ciudadanos, que nos interesan los problemas de los ciudadanos, pero que nuestras investigaciones no se pueden llevar a cabo sin un apoyo por parte de los distintos sectores. Y hoy en día, y por suerte, más sectores se están interesando en invertir en desarrollo y en ciencia, y que gracias a eso investigaciones como lo son aquellas relacionadas a enfermedades poco frecuentes se pueden llevar a cabo, y que si no, de otra manera, no podría ser posible. ¿Cómo pensás que se podría concientizar a la población sobre los efectos adversos del uso del asbesto? Creo que un país tiene dos formas de tomar este tema. Por un lado, como comentamos antes, a través de una regulación. Eso significa que las autoridades nacionales son conscientes y en salud son conscientes que estas sustancias son nocivas.
El otro ítem es justamente esto que me estás preguntando, es cuán consciente y de qué manera llegamos a la población como para que sepa de esto. Eh, Creo que la mejor forma son campañas que sean muy directas, muy concretas, que puedan mostrar en qué espacios puede haber asbestos. Por otro lado, por el tipo de patologías que nosotros hablamos anteriormente, como es la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma pleural, son patologías que se desarrollan después de muchos años, después de haber estado expuestos. Se llama un periodo de latencia muy largo. Eso significa que hoy en día, si estuviéramos concientizando a la población, estaríamos concientizando a una población que ya no está tan expuesta. Lamentablemente, la gente que se enfermó o que se está enfermando de estas patologías fue gente que hace muchísimos años atrás estuvo expuesto. O sea, como que llegamos un poco tarde con esa concientización. Pero concientizar a la población en áreas de salud siempre es una obligación de los que estamos en el ámbito sanitario. Por lo tanto, aunque haya poco y aunque esté legislado, es importante hacer campañas. Y a lo que es tu pregunta, con mensajes muy claros y sencillos. ¿De qué se trata la alternativa que se utilizó para reemplazar el asbesto? Un composite es una mezcla de un aglomerante entre polvos o piedritas o granos amorfos o generalmente circulares o parecidos, circulares, esféricos o parecidos porque vienen de moliendas, o sea, siempre se toman, después de una molienda, en la mayoría de los minerales se terminan consiguiendo esferas irregulares, pero bueno. La mezcla de esferitas de distintos minerales, más fibras de refuerzo, en muchos casos más un aglomerante, es un composite. Eso genéricamente es un composite. En español sería un termoplástico. Los materiales termoplásticos tienen como aglomerante o resinas o plásticos que al fundirse terminan abrazando las piedras y las fibras, generando una estructura única que trabaja en un conjunto. Esa estructura, si nosotros vamos a verlo como ejemplo, que utilizamos la fibra de amianto en un composite y en otro composite ya no lo tenemos. En el caso del amianto, como era aislante, si necesitamos que el composite sea resistente a la temperatura, por ejemplo, usándolo para una pastilla de freno, ponemos una fibra de amianto, ponemos cargas minerales que serían las esferitas y tenemos una resina fenólica o epoxi. Eh, Eso es lo que era una pastilla de freno o una cinta de freno históricamente. Al reemplazar la fibra de asbestos, como aparte de aportar flexibilidad, aportaba resistencia a la tracción a la tracción y a la temperatura, por ser un buen aislante en cuanto a su propia porosidad, o sea, al aire que contiene entre las fibras, aunque sean muy pequeñas. Eh, ya viene desde su proceso de cristalización, de mineralización y de fabricación del asbestos en la mina, ¿no? En el oro. Al reemplazar el asbestos vamos a buscar ahora un compuesto que tenga las mismas esferas. No tenemos una fibra de asbestos, perfecto. Tenemos, por ejemplo, fibra de vidrio, tenemos fibra poliamídica, Kevlar, Tuarón son las más renombradas, y tenemos fibras acrílicas, fibras celulósicas. Si necesitamos temperatura, podemos utilizar fibra de vidrio o fibra basáltica. Ahora, ¿cómo hacemos el reemplazo del aislamiento térmico? Modificando las esferitas, reemplazando esferas, por ejemplo, por minerales que son de forma fibrosa, pero no son fibras. O sea, en su cristalización son varillas
pero no son fibras, son cristales alargados. Esos cristales nos van a permitir que al moldearlo dejen espacios de aire y entonces la aislación térmica o la baja transmisión de temperatura entre la cara de fricción y el resto del equipo sea muy baja. Y en muchos aspectos se terminan consiguiendo grados de calidad muy superiores. Yo he conseguido grados de eficiencia y de performance muy superiores a los compuestos del asbestos. Lo que pasa que en en la creencia vulgar se había impuesto el pensamiento de que el asbestos era irreemplazable y que ningún material que no contuviera asbestos era mejor. Pero sí, se reemplaza y se consiguen performances muchísimo más elevadas que las que tenían compuestos con asbestos. Yo lo hice y hay muchas compañías que seguramente lo han hecho. ¿Vos personalmente hiciste alguna indagación sobre materiales alternativos que se encuentran disponibles hoy en día? ¿Te parecen que son realmente una mejor opción? Bueno, yo no conozco mucho acerca de los distintos elementos que se usan en construcción. Sin embargo, sé que en muchos países en donde justamente el asbesto es ilegal, su uso en la industria, fueron reemplazados por productos sintéticos, ¿sí? Ya sea lana mineral o de vidrio, o es justamente una fibra sintética, ¿sí? Que lo reemplaza. Lo que se sabe es que no son o no tienen la misma eficiencia del material y probablemente sean más caros, pero claramente tienen menos efectos a la salud, a diferencia del asbesto, ¿sí? Porque bueno, el asbesto, su característica principal, su propiedad es la conductividad que tiene, o sea, el uso que se utiliza como aislante térmico. Pero hoy en día existen muchos materiales sintéticos que pueden utilizarse para poder reemplazarlo y es un poco el objetivo de las industrias también desarrollar nuevos materiales para poder reemplazarlo en su totalidad, sabiendo las consecuencias que puede tener en la salud de la población. ¿Crees que el hecho de que sean enfermedades por ahí poco frecuentes o que se vean a largo plazo hizo que las industrias tarden en conseguir un reemplazo? Por supuesto. Esto sucede no solo con este tipo de enfermedades, digamos, con este tipo de productos, sino con muchos otros en la industria, en donde justamente como afectan a un porcentaje muy bajo de la población, no hay mucho apoyo, digamos, del lado de tanto las industrias como del lado del sector privado de investigación para poder justamente desarrollar y producir materiales alternativos o drogas alternativas, ¿sí? Y que, como te comentaba, es gracias al apoyo del Estado y el sector público que se puede empezar a desarrollar tanto nuevos materiales como drogas y tratamientos para este tipo de enfermedades relacionadas a el asbesto. ¿Crees que el Estado regula el uso del asbesto? Lo regula porque están las leyes. Ahora, ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es ¿después lo controla? Eso queda como un gran signo de pregunta. Algunas empresas fueron realmente inspeccionadas y son vistas si realmente siguen utilizándola o no, que no deberían ni siquiera comprar la materia prima. Lo que pasa es que con el tema de los asbestos, como comentamos muy al principio, era utilizado como por ejemplo aislantes térmicos. Hay muchísimas estructuras que hoy en día todavía tienen los caños aislantes de grandes calderas y todo eso de los asbestos. Y lo que hoy tendrían que hacer es o quitarlos o aislarlos. Esa regulación no existe, o es muy baja. No sé, es medio peligroso decir que no existen, pero en realidad
No sé cuánto se inspecciona esa parte. ¿Crees que es correcto y se debería indemnizar a la gente que fue expuesta al asbesto? Sí, acá estamos entrando en un ámbito un poco delicado, que es el tema del derecho de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores, hablemos de la exposición ocupacional al asbesto. Es el derecho y por otro lado la evaluación de esta exposición, de esta asociación. Para poder decir que un elemento produce o ayuda a desarrollar una determinada patología, tengo que demostrar esta asociación. ¿Okay? Entonces, eso se llama realizar una evaluación de exposición ocupacional, que es una línea de trabajo. Es muy difícil hacer este tipo de evaluaciones de exposición ocupacional. ¿Por qué? Porque uno lo que mide es el riesgo atribuible. El riesgo atribuible se define cuán culpable es una determinada sustancia, un compuesto o un evento para desarrollar una patología que uno esté analizando. El riesgo atribuible del asbesto con respecto al mesotelioma pleural es muy alto, el valor es alto, pero con respecto por ahí al pulmón es un poco más bajo, pero los valores siempre son inferiores al riesgo atribuible del tabaco. Por lo tanto, si uno de estos trabajadores estuvo expuesto al asbesto, pero también fumaba, lo que hace el tabaco es potenciar el efecto del asbesto. Por lo tanto, van a decir cuando se trate de evaluar que el gran culpable de la historia es el tabaco y no el asbesto en sí, aunque se vea que el mesotelioma es directo a exposición a asbestos. Esto es en un ámbito. Por otro lado, ya de hecho muchos trabajadores han obtenido han sido resarcidos debido a esto. ¿De qué manera lo obtuvieron? Muchos a través de juicios laborales. Para que sea un juicio laboral existen abogados especializados en este tipo de línea, y el gran problema que hay cuando estos abogados hacen preguntas a los especialistas, por ejemplo, nos ha llegado a nuestra institución muchas de esas preguntas, lo preguntan mal. Por lo tanto, no ayudan al trabajador a que el trabajador pueda demostrar esta asociación. Por lo tanto, se le critica mucho y baja mucho el poder considerar esta exposición debido, por ejemplo, a que ha fumado. Pero por supuesto, deberían ser resarcidos todos los trabajadores. ¿Cómo se ha logrado superar el impacto perjudicial con este nuevo material? Tener el cuidado durante la producción del producto en cuanto a salubridad, o sea que las personas utilicen máscaras, haya equipos de filtración y de aspiración adecuados, y entonces durante el proceso de fabricación, que todas las fibras que estén volando sean eliminadas del ambiente y que no puedan ser aspiradas por el operario. Una vez que esa fibra, esa es la creencia en Estados Unidos por lo menos, una vez que la fibra está aglomerada por una resina fenólica, una epoxi, ellos creen y dicen que es altamente improbable que pudieran generar un daño. Ahora, sacando la fibra de asbesto que ya está eliminada, las otras fibras terminan siendo silicatos también. O sea, cuando hablamos de sílice, el sílice es el elemento el elemento mineral más común, y el silicio, sílice oxígeno 2, es el más común de los minerales. O sea, lo tenemos en el cemento, lo tenemos en el vidrio, lo tenemos en el yeso, lo tenemos en el talco que usamos, aunque no sea contaminado, está en muchos lugares. El tema es que mientras se fabrique un producto que contenga polvo, fibras, en ese momento tenga la protección el operador. Una vez que está terminado el producto, si no es destruido
perforado, rayado, lijado, de forma que libere los polvos, silicatos, por ejemplo, cementos. Eh, si se hace eso, mientras no se haga eso, no es riesgoso. Ahora, si hay una operación de mantenimiento, de reparación, de restauración, y tiene que hacer una operación que raspe un material aglomerado, debe ser con cuidado, usando máscara y aspiración. Mientras esté cerrado en una estructura, por ejemplo, en un panel de pared, en Estados Unidos se usa construcción en seco, vos estás usando paneles, esos paneles tienen fibras, tienen sílices también, tienen sílices por todos lados. Nosotros en Argentina usamos construcción en húmedo, entonces cuando estás usando una mezcla y tiran la bolsa de cemento, vuela cemento por todos lados. Como está en el ambiente, hay árboles alrededor, la gente cree que no pasa nada. Pero bueno, esos sílices mientras están en el aire son peligrosos. Una vez que tocan el suelo y pasan a formar parte de la tierra, estando húmedo ya no es riesgoso. Si es seco, sigue siendo riesgoso. Respirar arena también es riesgoso y es insalubre. No es fácil eliminar todos los polvos. La realidad es, tendríamos que vivir en un mundo libre de polvos y sería prácticamente una estación. La eficiencia de este o de estos nuevos materiales está certificada por comunidades científicas o internacionales. Está certificada, de hecho, se pueden. En todos los desarrollos hay unas normas. Básicamente podemos hablar de que SAE tiene normas genéricas y específicas muy importantes. No es la única norma que hay un montón de normas para verificar la performance de un producto. Cuando se hace un reemplazo de un producto, ahora vamos a hablar específicamente de la fibra de asbesto. Cuando se hace un reemplazo de una fibra y se reemplaza por un conjunto de otras fibras, porque en conjunto las distintas fibras van a reemplazar a una fibra sola que era el asbesto. Cuando se hace un reemplazo de ese tipo, ese composite se manda a ensayar. Normalmente se manda a ensayar para verificar la performance en el caso de un material de fricción bajo la norma SAE, que es la J661. Y se hace una equivalencia. Esta era la performance obtenida con un compuesto que contenía asbestos y esta es una que se desarrolló. ¿Cómo está? Y a partir de ahí se hacen las modificaciones o finalmente las aprobaciones. Después tenés las normas de seguridad, pero las de salubridad que son las OSHA, pero sí, se puede verificar que la calidad y que la performance de un producto es mejor o por lo menos es equivalente a la que tenía con asbestos. Hay un tema que es el costo. El asbesto, como era un mineral, era barato en sí. Eh, Cualquier fibra hoy día que reemplace el asbestos es más cara que históricamente lo que era el asbestos. Pero bueno, es un costo que, a ver, se paga en cuotas, se debe pagar ese costo para evitar temas de salubridad ambiental y que perjudique a la gente. Es cierto. No sé si en salud pública lo piensan de la misma forma. Por eso, en Estados Unidos originalmente se prohibió el asbestos. Argentina, cuando lo propuso Estados Unidos, salió corriendo y lo prohibió. Pero Estados Unidos, cuando verificó que el reemplazo del asbesto primario era la fibra aramídicas de Kevlar-Toarón y que el negocio se les iba de las manos, volvió a usar asbestos. Hay un tema siempre, atrás de todas estas cosas hay un tema comercial. Hay un tema de números que puede ser del Estado, de una administración gubernamental, cuánta gente se enferma con esta materia prima y cuánto nos cuesta o le costaría al contribuyente el reemplazo de esta materia prima en 50 o 100 productos de uso habitual. Y después están las empresas que ven
¿cómo hacemos para reemplazar este producto en un rango de valor equivalente o más o menos equivalente? O ofrecerlo como un upgrade, o sea, una mejora de calidad. Este producto contenía asbestos, es reemplazado por este producto libre de asbestos que, aparte de cuidar su salud, tiene mejoras en performance. Y eso es un argumento importante. El cliente va a estar dispuesto a pagar un poquito más para cuidar la salud propia y de todos. Eh, Llevará su tiempo, todavía hay estructuras, hay casas. Hasta los 60 se fabricaron en Estados Unidos casas con ductos conteniendo asbestos, con ductos flexibles para ventilación y refrigeración y calefacción. O sea, hay que reemplazar todo eso, hay que limpiar eso. Hay empresas especializadas en limpiar eso. Los operadores tienen equipos especiales, tienen aspiradoras especiales, pero siempre una porción va al aire, es indudable. A ver, no se puede hacer hermético. Se ponen a veces burbujas de plástico alrededor de la casa para hacer ese tipo de limpiezas. Eh, También es un tema equivalente acá el tema del moho negro. Pero bueno, hacen una burbuja, queda aislada la casa y la bombardean totalmente del sopletear y aspirar todo lo que tenga de asbestos y moho inclusive, protegiendo ahí a la persona. Luego de eso quedaría libre, quedaría limpia. Pero sí, se puede hacer. De hecho, se hace.